Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. De Huachinera, Sonora, porque me está regañando ahorita porque es normal, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi Digo, querida yo me quedé Irisdea. con guachineras. Sí, mucha gente dice huachineras, pero se molestan los Allá. originarios de Huachinera porque no les gusta esa S, ¿no? Y luego hay siempre la broma de huachinera en la tarde, ¿Qué es porque eso? hay un corrido en la tarde, los sardos, ¿no? Entonces hay un corrido, entonces les dan, se burlan de ellos los pobladores vecinos, de las poblaciones vecinas más bien, Ajá. y les dicen en la tarde, y la respuesta es a todas horas, es lo que dicen los de Huachinera, ¿no? Son de las Ah. cosas, de las tradiciones de los pueblos sonorenses. Oye, son bromas locales, como Exacto, dicen. exacto, Digo, exacto, así porque es. nosotros entendemos, por ejemplo, bromas de Mm. Navojoa o de entre Obregón y Hermosillo, ya ves que tenemos esta Sí, rivalidad, sí, 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 pero la gente sí. cuando le platica se queda así como que, no sé ¿Y qué eso me... qué es? Sí, Es no. como también la rivalidad Agua Cananea, ¿no? Ah, Que siempre, sí. sí, claro. Todos los vecinos siempre hay esas Ay, no, esa rivalidades, no me ¿no? la Sí, cómo no, sí, sabía. cómo no. Oye, yo estoy enamorada de Bisbee. Ah, Bisbee es un pueblo, híjola, muy bonito, la verdad. Sus calles, puedes caminar muy tranquilo. Un pueblo minero de Arizona, que tuvo un gran auge porque pues hay un desarrollo grande de cobre. Incluso hay un trabajo, un open pit ahí que es ya histórico, la gente va y revisa y ve ese gran pues La beta. trabajo exactamente que Ajá. hubo en su momento, ¿no? La gente es muy, ahí en Bisbee, Arizona, mucho de pizza. No, y a este escritor pues no es terror, ¿no? Ay, se me fue el nombre. Hay un escritor que le encanta ahí, que De los thrillers que le llaman. ajá, en sus Ujú. anécdotas, que escribe temas así de miedo, Suspenso. ajá, él ama y Lugares muy, muy, muy padres que tienen mucha tranquilidad. Citas padres, los restaurantes pequeños, muy, muy padre, es un lugar Stephen bonito. King. Stephen Stephen King King. Ujú. es fanático ahí de ir a Sí. Debe de no, vivir debe vivir, todavía. ¿verdad? Papá había sido bracero en San José. Entonces mi papá había piscado fresa en los campos de San José y para mí tenía un significado muy grande llegar a un lugar como representante de la diplomacia mexicana, pues el hijo del bracero llega a servirle a la comunidad mexicana. Y fue una etapa muy bonita, Elisea, porque
los titulares, recuerdo todavía del San José Mercury News, que me daban 8 columnas incluso, y ponían: llega hijo de bracero a cortar el red tape, le llaman los americanos, cuando llegas a cortar la burocracia, quita la burocracia y te vas al grano. Porque pues sacábamos los servicios consulares a los campos agrícolas, y para mí era muy satisfactorio la idea, porque cuando yo veía a los paisanos en el campo y atenderlos directamente, pues veía el rostro de mi papá, es decir... te reflejaban. Exacto, entonces es cuando tienes una conexión, y esa conexión da a que des el extra, que des lo máximo de ti. Nos tocó una etapa muy bonita en San José. Cuando llegamos, pues era un consulado, pues, poco brillante, digamos, en una zona muy dinámica, pues es el Silicon Valley. Sí, exactamente, económicamente. Así es, muy pujante. De tal suerte que terminamos pues en un consulado, en una instalación nueva, edificio, un nuevo edificio, servicios ampliados, mucha interacción con la comunidad. Y pues bueno, fue una etapa muy, muy bonita de mi vida profesional. Y eso, Irisdea, ayudó a que pues me colocara en los comentarios y en la terna para poder llegar al consulado más grande que México tiene en el exterior, que es Los Ángeles, ni más ni menos. Oye, viven más mexicanos en Los Ángeles, sí, que Sonora, ¿podría ser? Sí, claro, es la segunda ciudad más grande de mexicanos y no está en México. Está en Estados Unidos. Después de Ciudad de México. Es la concentración más grande de mexicanos y no está en México, está en Estados Unidos, está en California. A mí me tocaba atender 6.8 millones de mexicoamericanos. Así es que pues, es una población enorme. Estamos hablando de, pues, básicamente, pues, mínimo de 2 Sonoras. Estoy hablando de los datos estadísticos del 2014, 2013, 2012. Seguramente hoy es mucho más grande. Mucho más, ¿verdad? Sí. A menos que la ICE haya combatido algo, pero no creo. Pero fíjate, David, nada más para poner en contexto a la gente, digo, me interesa mucho hablar sobre el tema de cómo te eligieron, porque la gente cree que fue dedazo de Calderón y no fue así, ¿verdad? No, cuando tú vas a un consulado general, el presidente propone y el Senado dispone. Tú tienes que ir a comparecer al Senado. Y es un proceso muy bonito, Elisea, porque la primera vez que comparecí para el tema de San José eran las Comisiones Unidas de América del Norte y de Relaciones Exteriores, las 2 Comisiones Unidas. Y es muy padre porque tú tienes que presentar una carpeta de qué tú vas a hacer, cuál es tu tarea, cuál es tu propósito. Y ahí el debate entre los legisladores es intenso, es decir, no es sencillo. Tú tienes que ir a convencer primero a esas Comisiones Unidas, y si convences en Comisiones Unidas, pasas ya a votación al Pleno en el Senado. Es decir, es un proceso largo. Sí, fíjate, y voy a compartir una experiencia que pocos conocen, pocos saben. Cuando me tocó Los Ángeles, voy a comparecer, la titular de Relaciones Exteriores, y no recuerdo quién era el titular de América del Norte, las 2 Comisiones Unidas, pues era nada más ni nada menos que Rosario Pin. O sea, era una personalidad dura, con una experiencia enorme en el servicio exterior mexicano, había sido canciller de México, pues... ¿No le podías jugar el dedo en la boca? No, era una exsecretaria, ¿no?, de Relaciones Exteriores. Y muchos me decían, pues te va a devorar, me decían, porque ella es una persona muy experimentada. Y bueno, cuando uno tiene algo de osadía, pues resultó que terminé pues convenciéndola, porque mi comparecencia fue, mi planteamiento así disruptivo, fue: yo quiero borrar la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces voltearon y dijeron... Y todavía no había el muro. ¿Verdad? Entonces dijeron, pues, ¿qué planteamiento tan loco trae este amigo? Pero te voltearon a ver. Exacto, entonces era estrategia de plantear algo disruptivo, innovador, para jalar la atención. Y a partir de ahí centrar el debate en cómo poder hacer eso. Entonces yo lo que les dije: miren, hoy el mundo se está moviendo en bloques.
Y si vemos lo que pasa con Europa, pues en Europa no hay una frontera que limite. Ellos tienen un bloque económico y con sus pasaportes cruzan de un país a otro. No necesitan el tema de visado ni nada de eso. Aquí pudiéramos tener entre Canadá, Estados Unidos y México, o al menos México y Estados Unidos, algo similar que de una manera silenciosa borremos la frontera. Me dicen, pues sí, pero ¿cómo? Está en chino. Y les dije, a ver, ¿cuántos mexicanos nacidos en Estados Unidos no tienen la nacionalidad mexicana? Hay muchos millones de descendientes mexicanos que solo tienen la nacionalidad americana. ¿Por qué no hacemos una campaña para darle la nacionalidad mexicana, ligarlos más a México, otorgarles a ellos esa oportunidad de tener doble nacionalidad? Y esos ciudadanos, para ellos no va a haber barreras, no va a haber muros, no hay frontera, porque toman lo mejor de ambos lados, Así tanto de es. México como de Estados Unidos. De tal suerte que el planteamiento es osado, gustó, y ella al final me dijo, interesante tu planteamiento, dime qué ocupas para yo poder ayudar, y si se ocupa tema pues de financiamiento para lograr ese propósito, yo estoy disponible. Terminaron votando ahí en las Comisiones Unidas, pues mayoría, no fue unánime, mayoría, bajo a pleno, porque hay una parte ahí que lo tienes que bajar a pleno, y en el pleno pues sí, pues hubo personajes que fueron muy duros conmigo. Mayoritariamente votaron por mí, pero hubo personajes, recuerdo a Pablo Gómez, por ejemplo. Hoy también otro Sí, dinosaurio. Muy duro, y él fue muy duro. Sí, muy inteligente. Cuando termino y pasa la votación, voy a su escaño y le digo, vengo nada más a decirle que usted terminará sintiéndose satisfecho de tener un representante que hará las cosas bien en nombre de México en Los Ángeles. Y ya me dice él, muy agudo, me dice, te entiendo, me dice, pero no es contra ti, es contra otra persona, me dijo, ¿no? Era anti presidente Calderón, entonces, pues bueno, él votó de esa manera. Pero al término yo fui y le dije, y además quiero decirte que estoy a tus órdenes, es decir. Pero fíjate, estás viviendo el resultado, bueno, tú lo viviste, el resultado de la política, porque los pleitos allá arriba nos afectan aquí a nosotros, sí, ¿verdad? Pero bueno, también muy interesante ese planteamiento que haces, pero ahorita que hablas de bloques, David, y con tu visión internacional, global, que yo también creo que somos ciudadanos globales, ¿dónde está México? ¿Dónde andamos? ¿Cómo andamos? Luego con la calificación que nos acaba de dar, sí. Moody's fue, ajá. Sí, que degradaron calificación crediticia. Como bien sabes, Iris, siempre todo esto tiene mucho que ver con el tema de los intereses, ¿no? Cómo se mueven los intereses. Es decir, y a veces cuando uno ve algo dice, a ver, ¿qué hay detrás de todo esto? Exacto. ¿No? ¿Quién está moviendo esto? ¿Por qué lo está moviendo en este momento? ¿No? Hay que recordar que ahorita estamos en un proceso un tanto complicado, Iris, en el ámbito internacional. Totalmente. Un tanto complicado porque tenemos una visión de nuestro principal socio económico del norte, una visión muy dura, muy agresiva. Que esa agresividad termina siendo mucho más dura cuando tiene problemáticas electorales. Hay que recordar que este 2026 es un proceso electoral. En Estados Unidos vienen las intermedias, ahora en noviembre. Entonces todo eso va a ir agudizando. E históricamente, pues ha habido la tentación de que México sea la piñata en tema electoral para la Unión Americana. Digo, parafraseando a la presidenta. Sí, no, es que históricamente ha sido. Si tú revisas, ¿verdad? Revísale. No todos los gobiernos, pero hay cierta
digo, inclinación hacia ese lado, de dónde puedo tomar fuerza de afuera para impulsarlo de adentro, ¿no? Okay. Eso es lo que está sucediendo un poco en Estados Unidos. No estoy repartiendo culpas, ni mucho menos, estoy tratando de hablar de un contexto, ¿no? Porque un análisis sin revisión del contexto pues puede ser no preciso. Y luego sí vemos que hay una problemática económica en la Unión Americana donde las gasolinas suben. Históricamente también se dice que cuando las gasolinas suben los presidentes caen. Es decir, sí, hay un fenómeno sí. que... Y luego viene la guerra, ¿no? Para que va combinada, es decir, sí. todo está indexado, todo está sí. indexado, todo está indexado. Pero todo esto sucede pues por una visión, yo diría, un tanto de endurecimiento de la figura presidencial de Estados Unidos, el querer retomar ese liderazgo global, donde pues todo ha ido cambiando y desde hoy ya tenemos a otros jugadores en el concierto global jugando también con mucha fuerza y con mucho crecimiento. Sí, por eso yo pregunto, en estos bloques, ¿dónde estamos? Digo, porque también México hace de las suyas, ¿no? El tema de la falta de certeza jurídica para las inversiones, cambios en la ley que a veces a nosotros, quienes estamos del otro lado de la IP, que tú también lo has estado, sí, claro, pues lo sufrimos. Digo, también por el lado de nosotros le echamos leña al fuego, ¿no? Sí, es un conjunto de temas. Hay que recordar también, Iris, que cuando vienen transformaciones y cambios, pues es evidente que hay momentos, gracias, hay momentos... Gracias. Gracias, Gabito. Polémicos y hay momentos intensos, algunos aciertas, otros fallas, etcétera, ¿no? Y cuando tomas decisiones que no van muy alineados, digamos, a una visión predeterminada, pues genera reacción. Eso es normal. Pongo un ejemplo muy sencillo. El tema del incremento a los salarios mínimos, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, siempre nos educaron a la gran mayoría de que si aumentabas los salarios mínimos, descomponías el tema económico y la inflación se disparaba y también terminaba siendo más doloroso para las personas que menos tenían economía. Y hoy nos damos cuenta que no es cierto. Es decir... Aunque ya no estaba indexado, pues. Exacto, ¿no? Digo, fue un proceso. Pero hay así como... digamos, verdades con las que crecimos, sí. Que no necesariamente son verdades. Es decir, eso ha sucedido y está sucediendo. Y estos reacomodos, si desea, pues nos colocan en una posición pues, de dificultad, hay que decirlo. Es difícil en el contexto en el que vas a jugar como país. Ahora, México tiene mucha solidez en términos de su valor estratégico y económico. Sí, tenemos recursos y tenemos la posición geográfica genial. Así es. Sí, entonces, por esa parte también, lógicamente, pues nuestros principales socios en la Unión Americana, pues va a tensar la liga y va a presionar, pero también saben que hay un límite donde no puedes cruzar hacia él, ¿no? Porque no necesitamos, hombre, somos complementarios. Así es. Somos complementarios en muchos temas. Sí tenemos una asimetría en desarrollo, una asimetría económica, pero tenemos una enorme dependencia entre ambos países. Codependencia más bien. Entonces esa parte, Iris, yo creo que es una parte estratégica de México, ¿no? Podemos errar desde luego en las decisiones que tomamos, por supuesto, pero es importante dar pasos hacia adelante, explorar mecanismos distintos, diferentes, y no dar por sentado esas verdades que en su momento nos hicieron creer que eran verdades absolutas y que hoy se han ido desmitificando al paso de decisiones que exhiben que no necesariamente es así o que sucedía guardando pues visiones que nos vendieron, que eran las visiones globales correctas. Entonces, pues bueno, siempre las decisiones no es nada más blanco y negro. Creo que aquí hay matices y lo importante es que México y los mexicanos, si desea,
ponderemos o equilibremos ese gran valor que tenemos. México es estratégico. Así es. Y tendrán, así como inició en su momento la relación Sonora-Arizona, tú recordarás, hace más de 54, 55 años, cuando el gobernador Álvaro Obregón y Paul Fanny de Arizona se sientan por primera vez y dicen, si la vida nos hizo vecinos, seamos buenos vecinos. Claro. Fíjate qué sencillo, pero qué profundo la verdad. Sí. Si la vida nos hizo vecinos, seamos buenos vecinos. Pues no tenemos opción. Y a partir de ahí... ¿Cómo nos movemos? Pues? A partir de ahí se empieza a construir ese mecanismo de colaboración en esta mega región que termina hoy pues siendo muy dinámica económicamente, culturalmente, en conocimientos, en desarrollo, etc. Pero fíjate, David, a pesar de eso, a pesar de la relación Sonora-Arizona, de nuestra posición estratégica en la frontera, ¿el nearshoring nos ha pasado por arriba? Sí, mira, yo creo que el nearshoring es cómo poder recolocar el desarrollo cercano a donde está el mayor consumidor, ¿no? Es decir, esta parte de acercar la producción a donde está el mayor consumidor. ¿Quién es el mayor consumidor? Pues la Unión Americana. Yo sí creo que podríamos aprovechar mejor esa oportunidad. Se ha ido aprovechando, pero ha sido como inercial. Por ejemplo, hoy me daba cuenta, o me dio mucho gusto saber que en Agua Prieta llega un parque industrial que va a instalarse a raíz de este nuevo puerto fronterizo que se va a abrir, comercial, que se va a abrir en Agua Prieta, entre Douglas y Agua Prieta. Y llega un parque industrial que va a albergar a 16 empresas que ya están listas para no instalarse. Dices tú, pues, qué padre, Sí. ¿Por qué? Y decía, porque cuando hay desarrollo de infraestructura, en automático es el polo que jala, no el que aleja, sino es el que jala. Entonces, cuando vienen inversiones como este nuevo polo o la nueva garita de entrada comercial de Agua Prieta, pues le va a dar una fluidez rapidísima, va a ser mucho más rápido que Nogales, etcétera, y vas a poder conectar Chihuahua con esta parte de Sonora. Esa parte es la parte bonita, y esa parte, Elisea, creo que el gobernador Durazo lo ha hecho bien. Si tú revisas, él está apostando mucho a que Sonora termine teniendo esas potencialidades para atraer y jalar. Por ejemplo, el tema de lo de Guaymas. Sé que pues, son cosas que no se hacen de la noche a la mañana. Tardan lustros en desarrollarse, pero conectar el puerto de Guaymas con una frontera dinámica, con nuevas vías que coloquen mayor movilidad de mercancías, marítimo, ferroviario, conectar con este corredor, esta puerta del noroeste hacia la Unión Americana y hacia Canadá, son de los temas que nos van a dar mucho, que posiblemente ahorita no los ponderamos, pero cuando se detonan, es como esto que te digo, Agua Prieta. Se anunció la puerta de entrada, pues todos así como escépticos, ya empieza a construirse, y una empresa canadiense dice, yo llego, compro terreno, yo hago el parque industrial, no estoy pidiendo absolutamente nada, yo mismo voy a llevar a esas empresas, ¿no? Esa es la parte buena en la que debemos entrar, decir, a ver, ¿y por qué es esto? ¿Por qué digo que hay que revalorarnos? Porque valemos mucho, lo que te decía ahorita, esa es la ubicación que tenemos, es privilegiada, claro. Es decir, tenemos muchas potencialidades. Ahora hay que llevarles mano de obra, ¿no? Porque ese es otro tema ahorita. Claro, ahora, otra parte también buena es que el talento del sonorense somos mexicanos chingones. Sin duda. Somos pero eso, y no es tema presuncioso, sino el tema de revalorarnos. Porque de repente no nos valoramos en nuestra justa dimensión y entonces perdemos ese entusiasmo. Si valemos mucho. Claro, es decir, porque hay una capacidad y un talento humano que tú lo puedes ver como a nivel global, por ejemplo la Ford aquí de Hermosillo. Año tras año reconocida a nivel internacional, global, como de las mejores plantas, con el mejor personal, mejor preparado, desarrollando pues tecnología automotriz de punta. Y como eso, Irisea,
se van a detonar muchas cosas que vienen ahora con el tema de esta transición energética que está viviendo el mundo. Pero fíjate, también nosotros mismos nos tenemos que poner las pilas. Digo, el gobierno hace su esfuerzo, claro, ¿no? Pero nosotros también, porque la Ford que tiene 40 años, más o menos, y yo me veía como Tier 1, ¿no? Digo, es difícil, ¿no? Ser proveedor número 1, pero casi nadie se desarrolló, pues, o sea, dejamos que vinieran las empresas de fuera. Digo, también eran muy cerrados ellos, ¿no? Apenas ahorita se están abriendo. Pero bueno, hubo oportunidades y la verdad es que nos pasaron de noche a muchos porque no estamos preparados tampoco mentalmente para pensar que podemos aspirar a eso. A ver, esa parte es fundamental. Por eso es importante entender el valor que tenemos. Cuando tú entiendes el valor que tú tienes y que tú puedes, es cuando lo vas a lograr. Pero cuando tú mismo te minimizas, no logras eso. Hoy está pasando algo bien importante también en Sonora. Por ejemplo, el tema minero. Tú sabes el facto, los precios internacionales de los metales pues están en sus mejores, están en sus precios históricos. ¿Sí? Y está sucediendo ya algo que a mí me gusta mucho y se lo planteé al gobernador. Estoy viendo a los medianos o pequeños mineros sonorenses a dar el paso ellos mismos y decir, yo puedo y yo lo puedo desarrollar. Ya no tengo que esperar que venga una empresa norteamericana o una empresa canadiense a desarrollar. Yo lo puedo hacer. Y lo están haciendo con éxito, Irisdea. ¿Y qué significa eso? Que el valor, el recurso, el metal preciado, lo que genera en su totalidad, queda en Sonora. No nada más en México, queda en Sonora. Esa parte es bien fregona. Ahora, pero queda en Sonora... ¿Para qué si no le podemos dar valor agregado a muchos de estos? No, pero por ejemplo, a ver, normalmente las empresas grandes llegan, te dicen, a ver, te compro tu denuncio, te dan una cantidad de dinero y vamos. ¿Sí? Ellos contratan personal, extraen y se llevan, digamos, los metales, el producto. Hoy ese producto va a quedar aquí con estas decisiones que están pasando. ¿Y qué significa que se queda el producto aquí? Significa que va a haber más derrama económica, significa que va a haber más oferta de metales elementales para esta transición energética, ¿sí? Y eso empieza a generar un círculo virtuoso de que, bueno, si hay más material, ahora hay quien produce, quien genera ciertos elementos con estos metales, y ahí va la cadena, ¿sí? Y eso, todo se queda acá. Pero ya le estamos dando valor agregado, porque se empieza. Okay. Esa parte es bien bonita y a mí me entusiasma mucho, claro. Porque, pues bueno, yo crecí como muchos sonorenses pensando que esas decisiones estaban reservadas para los grandototes o estaban reservadas... Ahí está Grupo México, ¿no? Sí, pues entonces es cuando dices, a ver, si nosotros podemos hacerlo. Esa parte me gusta mucho porque pongo un pequeño ejemplo, el tema de minería, pero hay muchos otros sectores, ¿sí? Y me gusta ver esos jóvenes que dicen, voy para adelante y no le tengo miedo a aventarme a algo nuevo. Sí. ¿Sí? Y sobre todo los jóvenes que ahora ya están viendo, pues todo está cerca, ¿no? Y todo está lejos a veces también. Pero bueno, David, vamos a aterrizar un poquito acá en Sonora. Pues bueno, ahorita ustedes tienen el Congreso tomado. ¿Por qué no le dan respuesta a las mujeres? A ver, y qué bueno que me haces esa pregunta, porque me da la oportunidad de poder dar una explicación. Lamentablemente, cuando las cosas se polarizan, perdemos todos. Pierden ellas, perdemos nosotros. Lamentablemente, cuando ellas toman el Congreso, porque había una resolución judicial, que por cierto no estaba vencida, es decir, ellos decían, va a haber desacato si antes del 30 de abril no se atiende una resolución de un juez que decía, el juez federal, a ver, Congreso de Sonora, en 2023 faltó de ejercerse $1 millón para Cobafam, las señoras o las maestras que tienen la educación inicial. Pero bueno, nosotros no ejercemos recursos, o sea, el Congreso etiqueta recursos, nosotros no ejercemos recursos, ¿sí? Esos fueron etiquetados. Abril del 2023, pues no puedes abrir un presupuesto que ya está ejercido. Bueno, el Congreso atiende la resolución del juez y dice, ok,
vamos a etiquetar ese recurso para el presupuesto del 2027, porque ahorita ya hay un 2026 que ya está etiquetado, ya no podemos nosotros etiquetar. Hacemos el compromiso que se va a etiquetar para el 2027, recuperar esa parte que falta. Lamentablemente las compañeras de Covafam, ellas tienen un pliego petitorio de 9 temas. Ese es uno nada más, de 9 temas. Ah, ok. Yo pensaba que era No, el... tienen 9 temas. 9 temas, ok. Entre otros, no quieren que la ley de protección civil del estado de Sonora la regule a ellas. Quieren una nueva ley que solo sea exclusiva para No, ellas. pues. Bueno, esas son las partes que no se conocen. Entonces, como 9 peticiones. La otra es el tema del agua, que les cobran muy caro el agua en las guarderías que tienen o en las estancias que tienen, y que eso es un abuso. Híjole, es que esas cosas del Congreso, ¿cómo las puede resolver? Entonces, cuando vamos a negociar el primer día que se instalan, ellas se instalaron a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana ya estamos dialogando con ellas. 9 de la mañana. Alejandra y un servidor, Alejandra como presidenta del Congreso y un servidor como, pues, me ofrecía yo ser intermediario, buscar soluciones. Pero ya cuando vi el tema y ellas dicen, a ver, si no se resuelven los 9 puntos de este pliego petitorio, no nos movemos, pues sí, entendí que pues no ese había. tema no había manera de cómo. Y una señora de 80 años en huelga de hambre. A mí me parece muy... Sí, creo que es lamentable por donde lo veamos. Es lamentable porque creo que es evidente que ahí pues ha fallado el consenso, el acuerdo, la negociación. Ya cuando tú llegas a esas medidas de manifestación, pues son medidas extremas. Sí, exacto. Y lamento que hayamos llegado a este momento. Yo lo lamento honestamente. Creo que el diálogo y el entendimiento nunca se deben dejar de lado. Lamentablemente cuando se apuesta por el todo o el nada, casi siempre nos quedamos con el nada. Exacto. Ese es un problema que ahí está. Ojalá que las compañeras pues logren entender que las presiones o medidas de presión son siempre relevantes y se respetan todas, pero también violentar a un poder como es el poder legislativo. Yo entiendo la expresión de manifestarte, por supuesto, pero ya quebrantar los derechos también. De ustedes. Ya. ¿Por qué? Porque no es nada más los diputados, Silvia. Son 130 personas que laboran en el Congreso. Muchos de ellos no están recibiendo su sueldo porque no hay manera de cómo entrar al Congreso. Se han paralizado muchos temas, pues porque no hay forma de cómo ingresar al recinto. Creo que ahí una cosa es manifestarte y respetar ese derecho, la libre manifestación, pero otra cosa es violentar o bloquear. ¿Y no van a interceder jurídicamente en contra de ellas? Pues mira, hemos buscado todos los caminos y digo, cuando hablo en nombre del Congreso, que ha buscado muchas opciones, pues tendremos que resolverlo de alguna manera. Ojalá y el diálogo, aunque sea ya un poco tarde, logre surtir efectos. Pero bueno, creo que ponerse en posiciones inamovibles, y entendemos, está ahorita ya el tema preelectoral, ya todo empieza a tener ya pues interpretaciones, sesgos, ¿no? Ojalá la madurez logre llegar y logremos destrabar esa parte. Y bueno, ahorita que dijiste en la negociación, todo o nada, pues así está el Staus también. Esa es la parte, el tema, Iris, es cómo la afectación que tenemos hacia los demás. Los jóvenes perdiendo, pues ahora sí que su año escolar, trabajos, etcétera. Eso duele verlo. Yo creo que Sonora merece más. Es decir, no merece Sonora. Y hablo en Sonora como sonorenses, como Estado, como un ente de ciudadanas y ciudadanos. Pues creo que no merecemos tener este tipo de paros
entiendo los derechos de los académicos y los trabajadores, eso lo entiendo perfectamente y siempre habrá espacio para mejorarlos, pero no dañando a los jóvenes. Exacto. David, yo decía en el llamado que íbamos a saber cómo medir la productividad de los diputados, porque tienen fama de levantadedos, de que nada más van y cobran y no hacen nada. Y tú me prometiste que sí iba a haber una manera, por lo menos, de saber si iban o no a las sesiones, ¿no? Así es. ¿Cómo los medimos? Mira, hoy tú puedes entrar a la página del Congreso del Estado de Sonora y hoy puedes ya ver a cada legislador sus iniciativas, qué estatus tienen. Tú puedes escribirle al legislador directamente, cosa que antes, bueno, eso se modificó a raíz de muchas reuniones de trabajo que hicimos en la Comisión de Transparencia y también en coordinación con la compañera Gaby Félix, que ella me dice, oye David, pues yo traigo el tema de parlamentos abiertos y va más o menos asociado a lo que tú traes, pues trabajemos juntos, encantado. Hoy tú entras a la página, vas a una página dinámica. Nos falta todavía, Irisdea. ¿Qué nos falta? Nos falta la instalación de un sistema electrónico que permita eso que tú refieres, incluso que tú puedas ver las votaciones en automático. Ya lo teníamos trabajado con el oficial mayor precisamente para aprovechar este momento de las extraordinarias, ir probando el sistema para cuando entrábamos en septiembre en la ordinaria, el tablero y todo ahí estuviera y que ya los medios pues, no tengan que andar averiguando a ver si levantaron la mano, no levantó, si llegó, no llegó, si estaba ¿Cómo votó? O cómo votó. En automático, ahí lo vas a ver. Entonces, pues bueno, todo eso ya pues está platicado, lamentablemente pues bueno, está tomado el Congreso y espero que logremos que el Congreso se libere y que sigamos en ese, que nos alcance tiempo para que el 1 de septiembre tú puedas tener eso, es decir, y es más, me gustaría mucho invitarte sí, por favor. para que estés en pleno y ahí darte la bienvenida, decir, mira, ahí está una ciudadana necia, pidiendo, solicitando, pues una mejora en el aspecto de la transparencia del trabajo legislativo, porque es muy importante, ¿no? Sí, pues, uno falta, y, o sea, imagínate la persona que va a trabajar, que se levanta en la mañana, 1 hora para ir en el transporte público, que es de lo peor aquí, invierte tiempo, llega tarde, lo descuentan, y ustedes muy a todo dar, pueden llegar o no ir y le siguen pagando. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además, pues bueno, este sistema habrá de transparentar la asistencia y la forma de votar. Porque mira, hoy tú dices, a ver, ¿cómo quedó la votación? ¿Cuántos a cuántos? ¿O quién votó a favor? ¿Quién votó en contra? No te das cuenta. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos es un sistema muy viejito, te tienes que poner de pie si estás a favor o quedarte sentado si estás en contra. Pues eso ya pasó, ya tenemos que modificar esa parte. Sí. Oye, bueno, también traías un tema pendiente y que me parece muy importante con las personas que abandonan a quienes lesionaron a través de un choque. Ya hemos visto cosas fatales aquí. Sí, ¿Qué pasó? fíjate que esa y otras iniciativas de mejora precisamente a la ley de tránsito y movilidad, que es una de las grandes debilidades que tenemos en esta ciudad, pues bueno, están en dictaminación. Yo espero ¿Pero cuánto tiempo? Pues mira, la presenté hace un año, eso fue en abril del año pasado. Y bueno, que no tienen un reglamento ahí de que sí, oigan hay un proceso. tanto tiempo. Lo que pasa, fíjate, Gisela, que como ha habido muchas modificaciones constitucionales que vienen desde el nivel nacional, que tienes que armonizar, como que desplazó todo el trabajo local para desfogar esa parte de iniciativas de transformación que llegaron pues, desde el Congreso Federal y que hemos tenido que ir armonizando. Nada menos esta última, la del Plan B, por ejemplo, electoral, que acabamos de dictaminar el día de ayer y que pasará a pleno el día de mañana en una sesión extraordinaria. ¿Y a poco sí la leen? No, nomás votan. No, a ver, acuérdate, el proceso que es, llegó, se presentó la iniciativa una vez presentada fue hace como unos, ¿qué será? Como unos 15 días o 20 días, se hizo parlamento, a mí me tocó hacer un parlamento aquí en Hermosillo, se hizo un parlamento, se invita a todos los ciudadanos, se socializa, corren 10 días hábiles que está en la página para que toda la gente la pueda ver, la pueda opinar, etcétera. Luego ya viene la comisión que dictamina, que fue ayer,
Y una vez que ya fue dictaminada, que corrieron los términos, el tiempo, etcétera, la socialización, baja a pleno, que eso será el día de mañana. Oye, ¿cómo votaste tú con la idea esa de, porque también fue un cambio en la ley que ustedes tuvieron que aprobar para que los jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad se les redujera su pensión? Te pregunto cómo votaste porque, digo, aquí vinieron... Ese es un tema que se está revisando. Pero ya lo votaron, ¿no? La presidenta lo comentó ayer, que ha solicitado ella información precisa, sobre todo de jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad y otras, Pemex, etcétera, una revisión del monto para poder nuevamente revisar el tema. Y si hay que modificar, cambiar, creo que debemos de hacerlo. Porque estoy muy de acuerdo que en la lógica de quitar excesos a quienes sí se sirvieron con la cuchara grande, esos que llegaron 4 o 5 años y se superjubilaron o pensionaron, es una grosería. Pero las personas que trabajaron toda su vida, que escalaron y que fueron trabajando conforme a una norma establecida y se superaron y le dieron su vida, a eso sí yo creo que esos tenemos que cuidar. Exactamente. Y se arriesgaron su vida, ¿no? Claro. O sea, arriesgaron. Y a muchos de ellos incluso les venían cambios de ciudades, etcétera, y ahí van. O sea, y hoy, cuando están ya mayores, que necesitan ellos tema de atención médico, hay muchos de ellos que nos han expresado con dolor y con llanto, que tienen padecimientos terminales y que tienen que utilizar esas pensiones para poder enfrentar esa condición, dejarlos desprevenidos o descubiertos. Creo que es un error de parte nuestra. Oye, que no fuera la empresa, ¿no? La que hace eso porque se nos dan encima. Pues sí. O sea, fíjate, es un tema, David, que vamos a dejar pendiente para la siguiente Mexicano Chingones, porque yo tengo, ¿cómo es posible que haya una ley para funcionarios públicos o del sector, o servidores de la nación, o servidores públicos, y otra para las empresas? A ustedes no les aplican ni protección civil, ni la norma 035, ni la 36, digo, muchas cosas ustedes están exentos y son los que hacen la ley. No, pero no te creas que estamos exentos. Quien te habla, pues yo también estoy en el sector privado y yo tengo que talonearle y tengo que cumplir, pues como todos los ciudadanos. Pero no les exigen, al Congreso no le exigen, por ejemplo, tanto como a nosotros. Pero fíjate que se ha ido modificando. Por ejemplo, el tema de protección civil que dices, y es cierto. Por ejemplo, el Congreso tiene muy malas instalaciones. Malísimas. Y se han ido modificando el tema de los transformadores y todo eso. Pero bueno, platico siempre muy a gusto contigo, Idea. Sí. Y espero que me invites a próxima porque hay muchísimos temas que hay muchos temas conversar. Pendientes. Y yo creo que es importante saber cómo piensan cada uno de ustedes. Saber por qué votan de una manera, por qué votan de otra, y a ver en qué trabajan, si es cierto que trabajan, ¿no? Bueno, sí trabajamos, mi querida Idea, hay trabajo legislativo, al menos el que te habla, ha presentado cerca de 35 iniciativas, de las cuales yo en lo individual solo he presentado más o menos unas 18, 20, algunas ya son ley, y otras están en proceso de convertirse en ley. Híjole, en cuanto quede la página voy a empezar a publicar todo eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Idea. No, pero gracias también a ustedes, Gabito García. Sí, todos los días me dice gracias García en vez de gracias. Gabito García en los controles, pero principalmente muchas gracias a usted que está pendiente de esta transmisión. Recuerde compartir, queremos que más mexicanas y mexicanos sientan que son chingones, porque sí lo somos, pero hay que recordárnoslos a cada momento. Así es que muchas gracias, ya sabe, huela la flor, sople la vela y sonría, porque siempre puede ser peor. Nos vemos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevista.